Bueno, ¿a cuánto les gustan los milagros? Amén, ¿cierto? ¿Y a cuánto les gusta ver esos milagros así, que sean como el Alka-Seltzer, rápidos y efectivos, ¿cierto? A muchos, yo creo que a todos. Pero hay milagros que se demoran. ¿Cuántos han tenido que pasar por este proceso de esperar un milagro? A mí me gusta mucho el libro de Juan, y si a usted le gusta leer acerca de los milagros que el Señor Jesús hizo, le invito para que lea el libro de Juan. Ahí encontramos registrados muchos milagros que el Señor hizo, y hoy quiero compartirles acerca de uno de ellos, y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, verso del 1 al 7, y es el milagro muy conocido donde el Señor sana a un ciego de nacimiento. ¿Sí lo recuerdan? ¿Han escuchado o han leído en algún momento esta porción de la Biblia? Y dice así. Bueno, el título del mensaje esta mañana es Ve a Siloé. Ve a Siloé. Y ahora más ratico van a entender por qué este título. Dice el capítulo 9, verso 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, que traduce también maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Le contestó Jesús, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dice el verso 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Estaba hablando el Señor. Luego de esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y, ¿qué dice la Biblia? Y regresó viendo. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dan un fuerte gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor? Gloria a mi Dios. Y aquí culmina uno de los tantos milagros que encontramos en el libro de Juan. Y les quiero compartir esta porción de la palabra porque hace 3 meses atrás, tuvimos que pasar por un proceso junto con mi esposo. Y durante el proceso, este pasaje de la Biblia constantemente venía a mi mente. Y lo tenía ahí, pero no sabía por qué, no sabía para qué, pero ahí estaba en mi mente. Entonces, quiero testificar de lo que Dios obró en nuestras vidas. Digo en nuestras porque estuvo vinculado mi esposo, estuvo vinculado mis hijos, estuvo vinculado muchas personas de aquí de la iglesia, personas, amistades, personas de fe que estuvieron ahí al pendiente de nosotros. Y todo esto para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces dice el verso 1, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Quiero decirle, iglesia, que Jesús ve tu necesidad, que Jesús ve el problema,
la lucha por la que estás pasando. Y eso a mí me impactó mucho porque en otros escenarios de la Biblia, yo recordaba que la gente, para recibir un milagro del Señor, en varios escenarios, ¿qué tenía que hacer? Hubo un escenario donde la gente corrió en medio de las multitudes para tocar el manto de Jesús y recibir su milagro. En cambio, en otro escenario, la gente o las personas gritaban y corrían para recibir el milagro de Jesús. Recuerdo también en otro escenario, la gente se subía por los techos de las casas para lograr estar cerca al Maestro y recibir un milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en este caso, dice la Biblia que Jesús vio al ciego de nacimiento. El Señor ve tu lucha. El Señor sabe por lo que estás pasando. El Señor conoce tu aflicción. El Señor está cerca de ti. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús no es ajeno a tu dolor. Él sabe por lo que estás pasando hoy. Y no sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea tu lucha. No sé cuál sea tu dolor. Pero lo que quiero decirte, iglesia, es que Jesús sí lo sabe. Y Él ya te vio. Él te ve y Él quiere obrar de una manera sobrenatural. Y quiero resaltar aquí, para seguir en contexto, que el estanque de Siloé era como una piscina que había hacia un extremo de Jerusalén, y allí era donde ese lugar, allí iban los habitantes de Jerusalén y era consagrado, para ellos era como algo sagrado, lo tenían como algo sagrado. Y resulta que para poder descender al estanque de Siloé, que está ubicado en una aldea llamada así, Siloé, por eso el Señor Jesús le dijo: ve al estanque de Siloé. Había que descender 34 escalones. Imagínense nomás el escenario para un ciego ir hasta ese lugar, desplazarse a ese lugar. Entonces, continuamos. El Señor te ve. Y dice Hebreos 4, 13 al 16. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Miren qué precioso es. Sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Verso 16, este verso me encanta. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Cuántos quieren recibir misericordia del Señor? Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y les quiero contar que este último versículo, el 16, si lo podemos poner ahí en pantalla, este versículo se convirtió en medio de nuestro proceso, se convirtió en nuestra bandera, se convirtió en esa palabra que declarábamos, porque entendimos que si nosotros nos acercábamos a Dios con confianza,
lo necesitábamos hacer de verdad, creyendo que el Señor, que todo lo puede, ahí íbamos a encontrar la ayuda y la misericordia que necesitábamos. Entonces, necesitamos, en medio de los procesos que estemos viviendo, necesitamos dar ese paso adelante, acercarnos a Él, dice el Señor. Acerquémonos, pero ¿cómo? ¿Con dudas? No, dice confiadamente, como cuando usted le dicen baje el escalón, pero usted sabe que ahí hay algo para usted apoyarse, ¿verdad? Que no se va a ir a un precipicio, que hay donde usted colocar su pie y no va a caer. De esa manera es que debemos acercarnos al Señor, con la convicción de que Él está ahí para sostenernos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La segunda parte dice, ¿por qué nació ciego este hombre? Preguntaron los discípulos, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? En medio de una dificultad llegan los interrogantes. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad en las personas? ¿No le ha pasado a usted o solo a mí? Llegan las preguntas. ¿Por qué? ¿En qué fallé? ¿Por qué a mí? Y podríamos tener miles de preguntas en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Y es normal porque somos humanos, ¿verdad? Y quizá muchas preguntas sin respuestas, en el momento, sin respuestas. Pero hay algo que me llamó la atención estudiando este pasaje, y es que el Señor Jesús le contestó. Bueno, los discípulos dicen, Señor, ¿por qué? ¿Fue que Él pecó o fue que los padres pecaron? ¿Sí? Debe haber un culpable aquí. ¿No les ha pasado que somos fáciles para echar culpas? Y el Señor dice, ni lo uno ni lo otro, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, iglesia, aprendí una cosa maravillosa, no es por qué. Porque es fácil, ¿cierto?, hacer esas preguntas, pero ¿por qué? Si yo trato de hacer las cosas bien, pero ¿por qué si todo estaba tan bonito? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué viene esta aflicción, como se llame? Una necesidad económica, una necesidad, una aflicción de salud, un problema quizá legal, una situación emocional, como se llame. Entonces, aprendí que no debía decir ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? Señor, no sé en ese momento, pero algo bueno viene. Pero mientras pudimos comprender esto, había muchas dudas. Después de la duda viene el temor, ¿cierto? Con la duda viene el temor. Y el temor es todo lo opuesto a la fe. Entonces es una lucha que tenemos ahí. Yo creo que el Señor va a hacer algo, pero vienen momentos de incertidumbre, de angustia, de temor, donde mi fe empieza a ser probada y donde necesito decir, aunque no entienda las cosas, ¿por qué? No voy a dejar que el miedo me paralice.
No voy a dejar que el temor llene mi mente de cosas indebidas, de pensamientos inadecuados que quizá me van a hacer dudar del poder de Dios. Y seguía en mi mente todo ese pasaje del ciego de nacimiento, donde el Señor obró este milagro. Entonces, el temor que quita también la esperanza. Entonces, si Dios me está dando una promesa de esperanza, el temor viene a mi mente y yo como que trato de retroceder. Y trato de flaquear en mi fe. Entonces, en ese momento, Dios usa una persona y nos regala a mi esposo y a mí este pasaje. Jeremías 51:36, que dice así: por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza, secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales. Cuando recibimos esta palabra, empezamos a declararla. Y cada día, cuando decretábamos esta palabra, sentíamos paz y sentíamos una seguridad en Dios. Porque si tú decretas esto creyéndole al Señor, que Él es el que te defiende en tu problema, en tu aflicción, en tu necesidad, ¿qué más necesitamos? ¿No les parece esto algo poderoso? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos decretar con fe. Y también vino a mi mente este pasaje que no está en las diapositivas, Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Dígame si usted, después de leer esto y decretar esto, no se siente respaldado. Como cuando usted está en medio de un conflicto y usted siente que ya no puede más y llega un grandulón, ¿cierto? De esos hombres gigantes que a veces uno ve que normalmente están en seguridad. ¿Usted no ha visto? Creo que es en algunos almacenes que uno ve unos grandotes, así como cuando llega ese grandote dice, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Con ella no se van a meter, con ellos no se van a meter porque yo estoy para defenderlos. Así es el Señor, Él te defiende en medio de tu necesidad, en medio de tu problema. Él es quien te defiende y te ayuda. Gloria a Dios. Y entonces cada día declarábamos esta promesa con fe. Y cada día el problema se iba haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque estábamos creyendo en un Dios que es grande, en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Y a la vez, en este proceso, comprendimos otra cosa. El Señor nos enseñó otra cosa. Y es que las situaciones que nos pasan a los hijos de Dios son situaciones donde son asuntos espirituales. Todo es a nivel espiritual. Y vino a mi mente el pasaje que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso lo encontramos en Efesios 6:12. Al entender nosotros esta verdad, nos pusimos con mi esposo a orar por esas personas que querían hacernos daño, a orar por ellas y a clamar misericordia y a bendecirlos, ¿sí? Porque muchas veces entonces tenemos una situación en el hogar, con la familia, con un compañero de trabajo, con un vecino quizá, de pronto aquí en la misma iglesia, y entonces todo lo tomamos personal, ¿verdad? Todo lo tomamos personal. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero resulta que cuando podemos comprender que no son las personas, sino que es Satanás el que está operando a través de esas personas para robarnos la paz, para quitar lo que el Señor ha hecho, para desbaratar y desdibujar las promesas de Dios, entonces tenemos que tomar la actitud correcta. Entonces nosotros empezamos a identificar qué está operando ahí a nivel espiritual. Bendecimos a estas personas, pedimos al Señor misericordia sobre ellas, que el Señor las tenga misericordia y que el Señor los bendiga y en todo les vaya bien. Pero a todo lo que está operando en ellos, la mentira, la avaricia, el engaño, la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura, nos levantamos junto con mi esposo a cancelar todo esto y a reclamar el poder de Dios obrando sobre toda obra del enemigo que estaba operando ahí. Gloria al Señor. Y seguimos con el proceso. Dice el Señor, recapitulando el texto inicial: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Eso fue lo que le contestó el Señor Jesús a los discípulos, ¿verdad? A la pregunta que ellos le hicieron. Y en el ejercicio de este proceso comprendimos, después de decir, Señor, ¿por qué? Y cuando aprendí que no era por qué, sino para qué, Señor, yo dije, hay algo poderoso que va a suceder. Y es que esta situación va a ser para glorificar el nombre del Señor. Va a ser, como dijo acá el Señor Jesús, para que todos vean el poder de Dios. Resulta que cuando pudimos, cuando las personas que conocían de la situación, les compartimos de que Dios había hecho justicia, de que Dios había obrado justicia, todas las personas, mis hijos, mi familia, mis pastores, amigos de la iglesia, amigos que no son de la iglesia, pero son personas de fe, dieron la gloria al Señor, alabaron y exaltaron el nombre del Señor. Y entonces vino a mi mente esta palabra en medio del proceso: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque era una situación que nos angustiaba, aunque era una situación que, dele ese aplauso al Señor, aunque era una situación que entristeció nuestro corazón, porque es sentirse usted como cuando usted lo dio todo, pero a la final vio que no valió la pena nada de lo que usted hizo. Entonces nos aferramos a esta palabra: Señor, somos tus hijos y sabemos, tu palabra dice que a los que te amamos todo ayuda para bien. Todo lo que usted esté atravesando, sea la situación que sea,
Dios tiene un propósito para bendecirte. Debemos es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad y que nos revele qué es lo que quiere el Señor, que aprendamos de esa situación, porque es fácil caer en el otro lado. Yo no le veo nada bueno a esto. ¿No les ha pasado? ¿Qué puedo aprender de esto si todo es malo? Todo me hace daño, todo es feo. Yo no veo nada bueno. Pero si usted, aunque vea ese panorama, usted declara la palabra de Dios y usted se aferra a las promesas de Dios, que fue lo que nos sostuvo constantemente. El Señor a diario me regalaba promesas, venían a mi mente promesas y yo iba y buscaba en la Biblia y las escribíamos en una hoja y todos los días las declarábamos creyendo que el Señor iba a obrar, aunque no entendíamos ni sabíamos qué iba a pasar, pero decíamos: Señor, tú tienes el control. Señor, sabemos que aunque todo está igual, tú estás obrando. No sé qué estás haciendo, Señor, ni con quién lo estás haciendo, pero sabemos que tú estás obrando. Y esa fe fue la que se fue fortaleciendo cada día más y más. Entonces, en el proceso, en la aflicción, un hijo de Dios sale bendecido, sale fortalecido y sale con nuevos aprendizajes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en otra parte de la Biblia dice: yo soy la luz del mundo. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. En esto necesitamos, en esta parte necesitamos saber que el Señor está operando, que Él es nuestra única esperanza. Orábamos por las personas que nos estaban ayudando con el proceso, pero decíamos: Señor, por más brillante que sea la persona, no es ella, no es él. Señor, eres tú. Nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación y tú eres nuestra única esperanza. Lo que tú puedas hacer, Señor, con eso es lo que contamos. Y vino también este Salmo 73, 28, que dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Miren este salmo tan maravilloso. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo creo que muchos tenemos obras para contar de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios. Y eso fue lo que experimentamos con mi esposo. El acercarnos más a Dios nos hacía bien. ¿Y sabe por qué? Porque mientras el enemigo nos bombardeaba con cosas, con palabras feas, con escenarios frustrantes, con escenarios preocupantes, nosotros nos fortalecíamos y nosotros nos acercábamos al Señor y encontrábamos bien, nos fortalecíamos cada día. Ya no había tan, poco a poco fue menguando la angustia, poco a poco fue debilitándose el temor, pero fue todo un proceso. Y asimismo Dios puede obrar en tu vida para que tú cuentes a los demás esas cosas buenas que el Señor hizo, que no se nos olvide, que quede ahí como testimonio para glorificar el nombre del Señor. Dice la Biblia
que luego él escupió, el Señor Jesús escupió en el suelo. Muy atentos a esto. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y entonces entendimos que a Dios, al Señor, le gusta el proceso. ¿Y saben por qué? Y yo meditaba en esta palabra. Y un día, en medio del proceso, en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, le dije: Señor, si quieres, le dije: Señor, hablando un día con el Señor, le dije: Señor, si quieres hacerlo, lo puedes hacer ya. Así se lo dije al Señor, les confieso: Señor, si quieres hacerlo, lo puedes hacer ya. Que esto no siga. Pero entendimos que a Dios les gusta el proceso. El Señor tenía el poder simplemente para acercarse al ciego y con solo declarar: recobre la vista, y el ciego había podido recobrar la vista. Tenía todo el poder para tan solo colocar sus manos en los ojos y el ciego ser sano. Tenía el poder para hacerlo así, instantáneo, como nos gusta, bien chévere, ¿cierto? Sin tanto proceso, sin tanta aflicción. Pero miren lo que hizo el Señor en este caso. Dice que escupió en la tierra, que hizo lodo, se agachó, cogió la misma saliva de él con un poquito de tierra, hizo lodo con sus manos, luego se los puso en sus ojos. Y aparte de eso, ¿qué había podido hacer también el Señor? Recobra la vista, recibe la vista. Pero no, aparte de eso le dice: ve hasta el estanque de Siloé, que quedaba distante, que quedaba lejos. No tengo ayúdeme, no tengo la medida exacta, no sé cuántos kilómetros, pero así hubiese sido de aquí a allá para una persona ciega. Era una tarea difícil, no era fácil. Y aparte de eso, llegar al estanque, y investigando leí que habían 34 escalones para bajar y lograr llegar al estanque, que era como una piscina, y poder lavarse allí sus ojos. Entonces, pudimos entender que a Dios le gusta el proceso. Al Señor le gusta el proceso. Y es porque a través del proceso, ¿sí me escuchan? Sí. Gloria a Dios. Y es porque a través del proceso nosotros aprendemos. Tranquilo. A través del proceso nosotros, ¿qué? Aprendemos. ¿Aprendemos a qué? A ser pacientes. Aprendemos a creer más en el Señor. Aprendemos a que la fe tiene que subir a otro nivel. Y a mí me gusta mucho lo que hizo. A mí me gusta mucho lo que hizo ese hombre, porque esperó a que el Señor hiciera lo que él quiso hacer. Yo
yo siempre que leo una porción de la palabra, yo como que me trato de meter allá, ¿cierto? Como que en la película. Como que me transporto y yo diría, ¿qué pensaría el ciego mientras estaba el Señor haciendo todo eso, ¿cierto? Pero él simplemente confió en que el maestro iba a hacer algo para él, iba a obrar un milagro. Él esperó ese tiempo. Y aparte de eso, algo que me gusta mucho. Bueno, me salté un pedacito acá. Entonces, cuando yo le dije al Señor, Señor, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no pasó nada y no pasaba nada. Entonces dije, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Y entonces nos sentamos un día con mi esposo y dijimos, vamos a hacer, si queremos ver el milagro de Dios, vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a atraer ese milagro, porque los milagros se atraen, y se atraen cuando nos movemos en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo que siento yo en ese momento, no en lo que sienten mis emociones, porque las emociones nos juegan una mala pasada, sino cuando nos metemos en lo espiritual. Entonces dijimos, vamos a madrugar, a orar juntos. Y me río en este punto porque en un remanente hay una persona de aquí de la iglesia que está hoy presente, no les voy a decir quién es, pero está presente, y ella nos compartía en un remanente que ella se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y yo, cuando ella dijo eso, yo me sentí la más miserable. Yo dije, 3 de la mañana, pues yo no soy dormilona, yo me levanto temprano, pero tampoco a las 3 de la mañana. Y en el momento dije, no, es una dura. Y piensen qué me puso a hacer el Señor. No 3 de la mañana, 2 de la mañana, Berenice, con los ojos abiertos y sentada en la cama, sin nada de sueño, después de un día bien agitado. Me acostaba tarde, pero el Señor me levantaba 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y con mi esposo nos parábamos a orar, nos parábamos a decretar todas esas promesas que teníamos escritas, nos parábamos a clamar al Señor, a implorar misericordia. Pedimos apoyo en oración a personas de fe, y esto es bastante importante, iglesia. En tu aflicción, no se quede solo, por favor. En su lucha, pida ayuda. Nosotros podemos experimentar un apoyo espiritual maravilloso de mis pastores, de otros pastores, de otros amigos de fe, de amigos de aquí, personas de la iglesia, de nuestra familia, todos ahí unidos, acercándonos al Señor, implorando por un milagro. Decretábamos la palabra de Dios, clamábamos que la justicia de Dios llegara aquí a la tierra, que se hiciera justicia, que no fuera lo que el enemigo pretendía hacer o lo que el enemigo quería hacer con nosotros, sino que fuera la justicia de Dios obrando aquí en la tierra, y así lo hizo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así lo hizo el Señor, pero no fue cuando nosotros queríamos, no fue instantáneo. Fueron 3 meses, iglesia, donde nos tocó pagar el precio. 3 meses donde le dijimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagamos? Y el Señor nos fue direccionando, el Señor nos fue guiando
en lo que debíamos hacer. Y esto es bastante importante, iglesia, porque así como el ciego de nacimiento obedeció al Señor, él no se llenó de dudas o él no se llenó de excusas. ¿Será que la Biblia no dice que él dijo, Señor, pero estoy aquí, pues el milagrito de una vez? Señor, pero si estoy ciego, ¿cómo me va a mandar hasta allá, hasta el estanque? Señor, son 34 escalones, yo me puedo ir por allá de cabeza y me nuco quizá. Señor, pero me queda muy difícil. No, dice la Biblia que él simplemente obedeció. Y a veces estamos pasando por la situación, por el problema, por la aflicción. Pero si nosotros no nos disponemos espiritualmente, no vamos a poder recibir el milagro. No vas a poder recibir tu bendición, porque es algo espiritual. El Señor quiere que nosotros crezcamos en la fe. Y a través de las dificultades es que lo podemos hacer. Cuando todo está chévere, cuando todo está bien, ¿cierto? Pues nos quedamos como en una zona de confort. Chévere, alabado sea el Señor. Vengo todos los domingos a la iglesia, me congrego, qué chévere. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios quiere llevarte a otro nivel de fe. Dios quiere que tú corras la milla extra. Dios quiere que tú pases de ser oidor a ser hacedor de la palabra de Dios. Y eso, iglesia, es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. De decir, Señor, tu palabra dice esto, pero yo no lo veo. Y entonces se puede quedar ahí, en solamente, sí, es una promesa, yo la he escuchado, sí, mi pastor me dijo. Y ahorita recuerdo que al inicio del proceso, cuando nosotros recibimos pues el totazo, hablé con mis pastores y recuerdo algo que mi pastora me dijo. Ese mismo día, sin saber nada de lo que iba a pasar, sin saber nada del proceso que nosotros íbamos a tener, me dijo la pastora Paola: Bere, esto será para contar y para testificar del poder de Dios. Ella me dijo eso y yo me apropié de esas palabras. Le dije, amén, pastora, así va a ser. Pero no sabía todo lo que iba a pasar en el camino, mientras esa promesa se cumplía y mientras eso que nosotros anhelábamos se hacía realidad. Entonces tenemos que dejar las excusas, tenemos que dejar de ser negativos, tenemos que correr la milla extra, tenemos que dejar de preguntarle al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué esta situación? No, como contestó el Señor Jesús, no es por él ni por los padres, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Ese era el propósito de la situación de este hombre, de una ceguera de nacimiento. Ese era el propósito. Y aprendimos que el propósito de mi proceso es que todos vean el poder de Dios. Amén. El propósito de mi proceso, o sea, todo lo que nos pasa es por algo. Y ese algo no es como la gente afuera que dice, pues será por algo, pero no saben por qué. ¿Lo has escuchado? Pues si eso me pasó, pues será por algo. Pero no, ni idea. Nosotros sí sabemos que es para glorificar el nombre del Señor si usted y yo tomamos la actitud correcta. La obediencia de ese hombre ciego, ¿qué trajo para la vida de él? El milagro. Cuando fue y se lavó en el estanque de Siloé,
que los ubicados en Jerusalén, los habitantes de Jerusalén lo tenían como un lugar, un lugar casi sagrado, porque allí hacían como rituales para recibir milagros, y el Señor lo mandó allí. Entonces, la obediencia, iglesia, trae la bendición para su vida. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, gloria a Dios. Y en Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en toda la tierra. ¿Cuántos se apropian de esta palabra? A la cual entras para tomar posesión de ella. Iglesia, Dios lo puede hacer cuando Él quiera y como Él quiera. Yo quiero que usted atesore en su corazón esta frase y repítalo cuando usted no vea solución a su aflicción, a su problema. Diga: Señor, yo sé que lo puedes hacer cuando tú quieras y como Él quiera. Señor, enséñame a obedecerte. Señor, ayúdame a vivir el proceso. ¿Y qué quieres que yo aprenda en este proceso para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor? Y retomo el verso 16 de Hebreos, que dice: así que acerquémonos confiadamente. Esa es la invitación, iglesia, en esta mañana. Acerquémonos al Señor confiadamente, al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. ¿No le parece a usted esto maravilloso? Es solamente cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, cuando vamos y le decimos: Señor, esto no tiene ni pies ni cabeza. Cuando le decimos: Señor, no puedo, no podemos solos. Cuando decimos: Señor, solamente un milagro tuyo nos puede sacar de esta situación. Cuando le decimos: Señor, mi vida depende de ti. Yo le invito a que usted se coloque en sus pies y vaya pensando, cierre sus ojos. Vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios que Él está en esta mañana. Él te quiere abrazar, Él te quiere consolar, Él te quiere ayudar en tu aflicción. Porque, iglesia, el Señor Jesús ve tu problema, el Señor Jesús ve tu limitación, el Señor Jesús conoce tu aflicción. Y ahí, con los ojos cerrados, no se distraiga. Dígale al Señor: Señor, esta es mi necesidad. Haga memoria de eso, de esa situación con la que usted está luchando, quizá años, quizá meses, quizá días, y que usted no ve solución, que usted le parece que no pasa nada. Pero yo hoy le digo, iglesia, y a los que están escuchando a través de internet, que el Señor ya vio tu problema, que el Señor ya vio tu necesidad, y que si tú tomas la decisión de acercarse a Él
con la plena convicción de que Él es el Todopoderoso, recibirás el milagro, recibirás la respuesta a esa petición tan anhelada, recibirás gracia y oportuno socorro, recibirás la paz del Señor. La gracia de Dios es la que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor. Abraza, Señor, en esta mañana al que tiene su lucha, al que tiene su problema, al que tiene esa ceguera de nacimiento. Y tú eres tan bello, Señor, que tú tienes todo bajo control. Solo necesitamos creer, solo necesitamos disponer nuestra alma, cuerpo y espíritu para creer que tus promesas se cumplen. Señor, ayúdanos a comprender los tesoros que hay en tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que no es como nosotros queramos, ni en el momento que nosotros queramos, Señor. Ayúdanos a comprender que tú te glorificas en medio del proceso, que tú nos bendices en medio de la aflicción, que tú tienes, Señor, la última palabra, que tú eres el único que tiene la capacidad y el poder para mover las cosas de una manera sobrenatural. Y al final del camino, Señor, podemos decir: tú eres el Todopoderoso, tú eres mi Padre, tú eres el que nunca nos abandonas. Al final del camino, poder decir: Señor, tú eres quien me defiende, tú peleas la batalla por mí. Tú me amas, Señor, de una manera indescriptible. Y porque me amas, Señor, quieres que yo me acerque más y más a ti. Padre, yo bendigo, Señor, a todo el que está pasando, Señor, por situaciones difíciles, Señor. Te pido, Señor, que tú seas esa roca fuerte donde cada uno de ellos se puedan parar y puedan ver, levantar su mirada al cielo, y que la ayuda de ellos solamente venga de ti, Señor. Que cada uno de ellos pueda entender que nuestras vidas dependen de ti, Señor. Que a quién más acudiremos, Señor, sino a ti, tú que tienes palabras de vida, Señor. Te pido, Señor, una doble porción de fe. Precioso Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas para quitar todo lo que haya, todo impedimento, todo obstáculo, toda duda, todo temor que no nos deja quizá avanzar en la vida espiritual, que nos tiene estancados, Señor, y que podamos darte gracias, Señor, por esa situación no tan bonita, por esa situación difícil que quizá estemos atravesando. Darte gracias, Señor, porque sabremos, Señor, que tú nos darás la victoria, Señor, y que podremos contar a otros lo que tú hiciste, Señor.